Saludos y bienvenidos a otro video. En este video voy a hablar de la historia de Lázaro. Y tengo aquí unas notas y quiero compartir, y a través de los comentarios voy a dejar muchos versos y también voy a dejar ciertas palabras específicas de estos versos, cómo son traducidas del griego al español, que las podamos entender mejor, todos los conceptos espirituales para interpretarlos naturalmente y entender esta historia de Lázaro. Historia de la muerte de Lázaro, que estuvo 4 días en una tumba y apestaba el mal olor. ¿Eso fue una historia literal o es una historia, otra parábola, otro cuento? Una historia que enseña la naturaleza de cada ser humano. Y si entendemos los símbolos, nos podemos relacionar con esta historia. Así que voy a comenzar y comienzo con esta pregunta. ¿Lázaro fue una historia literal o nos revela una enseñanza espiritual natural? ¿Qué tú dirías? Entonces te doy mi respuesta y continuamos. La historia de Lázaro nos revela lo que espiritualmente, naturalmente sucede dentro de cada ser humano. Cuando pierde el control de sí mismo, de su mente, y no tiene dominio propio, ni control de sus emociones, y esto causa sus pecados. Recordemos que la palabra pecado significa hacer errores, fallar a la marca. Entonces, cuando una persona pierde su dominio propio, pierde su mente, ¿ves? Y esto en muchas formas. Entonces comienza esa cadena de malas decisiones, de pecados. Su cadena de malas decisiones que resultan como consecuencia en ese estado de lo que espiritualmente, naturalmente la Biblia llama muerto. Uno incapaz de responder al espíritu de la vida. Vamos a ver a través de la Biblia ciertos versos que nos enseñan sobre un muerto espiritualmente. Y ahí vamos a ver este estado de Lázaro, esta condición. Y por eso ese que está muerto, ese que es incapaz en sí mismo de responder a la vida, al espíritu de la vida, entonces por eso su mal olor, como nos dice la historia de Lázaro, que estaba en la tumba y la hermana le dijo: Jesús, él hiede, apesta. Pero ¿qué simbólicamente también eso representa? Y vamos a ver cómo naturalmente nos enseña que el mal olor tipifica, representa simbólicamente la actitud ofensiva en aquel que su situación ha escalado fuera de control, demostrando su peligro para sí mismo como hacia otros. Vamos a ver esta historia en esa naturaleza humana de seres humanos que, dependiendo a situaciones de la vida, pierden el control. Es más, te comparto algunos ejemplos. Cuando uno va en las redes, ponle, y buscamos o hemos conocido de videos lo que se llaman Karen. Este nombre que le han dado a personas, tanto hombres como a mujeres, las Karen o los Karen, que son personas que ya en avión o en aeropuerto o en tiendas o en
plazas o en diferentes sitios, pierden el control y comienzan a discutir o a buscar peleas o forman, como decimos, un revolú. Y si uno ve los videos, uno puede ver cómo rápidamente una situación escala y cómo personas se ciegan por sus emociones y pierden el control y causan situaciones severas, tanto para ellos como para otros. Otro ejemplo también es si uno busca, ya sea en TikTok, y pone videos de lo que es karma instantánea. La palabra karma significa acción. Eso es lo que llaman el karma. Esa, como decir, por las acciones que personas toman, se ven el efecto, los resultados. Y vemos que en diferentes situaciones hay personas que por sus emociones se dejan llevar y hacen cosas y vemos como inmediatamente un resultado. Es como decir, wow, la ley de la vida le pegó su consecuencia inmediatamente. Pero vemos que está la emoción del ser humano descontrolada. También videos como decir personas guiando y lo que llaman rabia en la calle. Y vemos que lamentablemente en una luz se paran dos personas o tú ves en los carros que van así y llegan a un punto donde uno le cruza al otro, se bajan del carro, uno va, abre el baúl y saca un bate o algo así y las personas en el medio de la calle pierden el control de su mente. Y vemos esa cadena de sentimientos por querer defenderse, por autojustificarse y el pecado. ¿Ves? Fallan a la marca de la paz, de la hermandad, del amor, del respeto, porque se ha perdido ese control. Y en ese estado ofensivo, ¿ves? En ese estado trágico de mal olor, por el tiempo que ha sucedido, y en ocasiones ese tiempo son segundos, en ocasiones en personas el tiempo dura más, donde las personas están maquinando. ¿Cómo es posible que este me dijo esto? ¿O cómo es posible? Yo me voy a vengar, me voy a desquitar, ¿ves? Y en esa mentalidad sigue escalando, basado a las emociones, basado a las autojustificaciones y las conversaciones internas, que el control se pierde, ¿ves? ¿Y qué va a causar en ese estado ofensivo? Mal. Va a cometer errores, va a pecar. Y eso es lo que la Biblia habla, ese estado de muerte espiritual. Te doy un ejemplo más, y este es un ejemplo de una persona que por un lapso de tiempo trabajó en una compañía donde yo trabajaba. Después me enteré que después de él haberse ido de la compañía donde trabajaba, que conmigo trabajó una persona que yo diría excelente, puntual, responsable, pero lamentablemente en mi compañía no le dieron a él la permanencia. Él estaba buscando un trabajo fijo y permanente. Fue a otra compañía. Y en esa otra compañía había otra persona que también estaba procurando la permanencia. Era esa otra persona y la persona que trabajó conmigo. Entre ellos dos, por el trabajo, hubo una disputa, hubo un encontronazo. Y la persona que trabajó conmigo me contó a mí personalmente a través de cartas que tomó la decisión de matar a la otra persona. Y aquí te estoy resumiendo lo que sucedió, porque lo que sucedió fue que la persona que trabajaba conmigo discutió con la otra persona por el trabajo, y al día siguiente de su discusión, él fue al trabajo
Lo esperó que llegara y lo mató. Y meses después, viendo las noticias, nos enteramos de ese caso. Y yo comencé a escribir cartas para ver si lo conectaba. Y entonces comencé a través de cartas a hablar con él, que ya estaba preso. Y él le habían sentenciado vida, porque fue aquí en Florida, cadena perpetua por el asesinato. Y él me contó, y aquí tengo la carta donde él me contó todo lo que sucedió. ¿Y qué vemos que sucedió? La historia de Lázaro. La historia en este caso de él, cómo por esa discusión, por un trabajo, después que se regresó a la casa, estuvo toda la tarde y noche en su mente buscando su razón, su justificación y qué iba a hacer y cómo esto era posible. Esto no se iba a quedar así, hasta que él me cuenta que como a las 3 de la mañana decidió que lo iba a matar y fue al trabajo, lo esperó y así lo hizo. Trágicamente demostrando esta misma historia de Lázaro, cómo a través de la Biblia, esa historia que vemos en Juan de Lázaro, una historia simbólica, pero que nos muestra históricamente la realidad que sucede diariamente dentro de hombres y mujeres, dentro de ti y dentro de mí, cuando nosotros no estamos claros y perdemos el control por nuestros sentimientos y emociones, que podemos llegar al punto de causar por nuestra manera ofensiva, ¿ves? Por ese mal olor, por estar muerto. Muerto es porque ya estamos incapaces de corresponder a lo justo, al amor, a la paz, a la hermandad. Ya eso, las emociones nos nublaron eso. Así como a veces vemos que las nubes totalmente esconden la luz del sol. Así es lo que sucede y esta historia nos quiere enseñar eso. Y eso es aplicable a muchas situaciones. Yo te comparto algunos de los versos, que estos versos nos pueden ayudar a ver esta realidad espiritual. Versos como cuando vemos en Lucas capítulo 9, verso 60, cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Eso es para que veamos estos términos de muerto que se refiere. Se refiere a seres vivos, pero que por su condición, por su justificación, por su forma de pensar, ¿ves? Su conciencia, están muertos a la vida del Espíritu. Por eso viven. Y aquí en la Biblia utiliza ese tipo de lenguaje simbólico, figurativo, para enseñar esa condición interna, esa naturaleza que personas en ese estado, por eso son mentirosos, son hostiles, son hipócritas y toda esta lista de características que evidencia esa mentalidad egoísta, centralizada y cautiva por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos, y entonces responde con esos impulsos de que aquí yo me voy a vengar y eso se revela en diferentes situaciones. Vemos también otra de las historias, Lucas capítulo 15, verso 24. Esto es en la parábola del hijo perdido. En ese verso 24 dice, hablando del hijo, el hijo estaba muerto y volvió a la vida. Entonces uno se tiene que preguntar cómo en esta parábola, que tiene una parábola, un cuento bien significativo, cómo ese hijo que estaba muerto volvió a la vida.
según la parábola, vemos el cambio de mentalidad. Vemos ese cambio de conciencia. Y eso es lo que a través de la historia, uno que estaba muerto, muerto en sus pecados, muerto en su egoísta forma de vivir. El hijo en la parábola murió al separarse de todo lo que el padre y la vida que tenía representaba, según la parábola. Considero que esta parábola es más profunda, tiene mucho más significado, porque es una parábola que habla de ti y de mí, en el sentido de que tanto el padre, el hijo y el hermano representan la conciencia de uno, representa el estado interno de uno. Pero como tradicionalmente se interpreta, y lo vemos como al hijo, el hijo que se fue por gastar los bienes que le convenían a él, gastarlos en el mundo y todo eso, y vemos cómo después se arrepintió, y en ese arrepentimiento es que vemos que estaba muerto a la vida porque se arrepintió y reconoció: en la casa de mi padre, allí es donde debo estar. Eso es lo que nos enseña la parábola, ese estado dentro del ser humano cuando muere, cuando se va del estado de la presencia del Padre, de esa conciencia de que en paz, en amor, en justicia, en esto que es el reino de mi Padre, lo tengo todo. A la que yo me voy, salgo de esa mentalidad por el mundo exterior que me ilusiona, que me ofrece villas y castillas, como decimos. Me ofrece exaltarme las emociones para uno buscar la gratificación en todo lo exterior. Por ende, ese hijo, esa línea de pensamientos dentro de uno lleva a uno a lo que la parábola enseña, a irse tras los bienes, tras lo sexual, tras todo, el disfrute de la vida y las loqueras y todo eso. Y después la vida entonces le da los cantacitos a uno, las experiencias que lleva a uno a reconocer, en el estado que estaba. Esa parábola es significativa porque también el otro hijo, el hijo que después le reprocha a su padre: pero yo he estado contigo. También eso representa a uno, a ese uno que no es consciente de todo lo que siempre es y todo lo que siempre tiene. Esa parábola del hijo pródigo, significativa. Tengo en mi otra página, en mi página Universidad Cristo, tengo un video que así se llama, La historia del hijo pródigo. Te invito a verlo. Otro canal que tengo aquí en YouTube, se llama ese canal, busca por Universidad Cristo. Y ahí tengo más de 350 videos, donde entonces tengo un video, la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo, donde entonces explico cada uno de los personajes en esta parábola y que representan tu vida y mi vida, la forma en cómo pensamos y vivimos diariamente. Entonces, para continuar, cierro ese paréntesis. Para continuar, otro de los versos que necesitamos ver que nos enseña este estado de muerte espiritual y lo que resurrección también significa, viene a ser cuando miramos a Juan capítulo 5 versos Juan capítulo 5 versos 21, 24 y 25, y los quiero leer rapidito. El 21 dice: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Versos 24 y 25 de Juan capítulo 5 dicen: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió,
tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Verso 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Para muchos interpretan estos versos como textos refiriéndose a la escatología, a eventos del futuro, porque interpretan muertos como el estado de muerto de uno cuando muera, y entonces ¿quién va a resucitar a uno? Por la esperanza, ya sea de estos términos apocalípticos escatológicos de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos para vivir eternamente con Él. Cuando históricamente y bíblicamente y naturalmente a través de la Biblia estos términos, conceptos espirituales de muerte y resurrección se refiere a lo que sucede dentro del ser humano como el estado de un tiempo que el ser humano, basado a su condición, tiene esa conciencia ignorante de todo lo que la vida pura y perfecta es. Y por eso en las historias a ese estado se le llama muerto, se le llama ciego, se le llama enfermo, se le llama cojo. Y vemos todas esas historias, de a eso se le llama también endemoniados. Demonios o espíritus inmundos representan lo que pensamientos malos, pensamientos injustos causan dentro del ser humano, que comienzan a crear esa cadena de pensamientos que va creando la fuerza dentro del ser humano que lo motiva en esa mentalidad mala, ¿ves? En esa serie de pensamientos malos. Como muchas de las historias como en una congregación. ¿Cuál es el lapso de tiempo donde pongamos un pastor? El pastor que decide y se le viene a la mente por primera vez el pensar en una de las hermanas de la iglesia que es casada y pensar en tener algún tipo de relación con esa persona. Imagínate el proceso y la cadena de pensamientos que tiene que suceder para que, como hemos escuchado muchas veces, donde eso ha sucedido, que personas, ¿ves?, basado a esas emociones, a esas pasiones, ¿ves?, ahí causan esas fuerzas espirituales dentro que les ciega la mente, perdón, y pierden el control de su ser y se dejan ir por sus pasiones, en este caso pasiones sexuales, en este caso pasiones de justificar y satisfacer deseos emocionales, y entonces, pero eso no pasa de un día para otro en instantes, sino vemos que en muchas situaciones toma un tiempo. Imagínate cuál es esa condición dentro de esa persona que lo lleva a la muerte, ¿ves? Y a eso es lo que espiritualmente se está refiriendo aquí en las historias de la Biblia. Y más aún, imagínate cuando se llega al acto y se permanece en ese acto, ¿ves? Esa persona espiritualmente ya hiede, ya apesta. Porque en este caso, ¿ves?, tanto su orgullo, tanto su apego, tanto sus deseos y todo eso lo ha llevado a ese estado ofensivo de, por sus decisiones, echar a perder su familia, echar a perder su ministerio y echar a perder muchas relaciones y eso. Vemos esa realidad
natural de la vida, y tal vez tú has sido partícipe en muchas situaciones. Yo sé que yo he estado en esa situación de tomar malas decisiones por uno perder la razón, la mente. Y así vemos como a través de la historia, en nuestro contexto, tenemos ejemplos de personas que han vivido así, de presidentes, de personas famosas. Y aquí en la Biblia nos está contando la historia de Lázaro, es esa realidad. Entonces, otro de los versos, el verso Juan ya lo leí. Entonces, por eso comparto esta muerte y resurrección resumida en estos otros versos del estado de dominio ha muerto. En estos otros versos que te voy a compartir, habla de una persona del estado de dormido, porque en la historia de Lázaro habla de eso. Primero, Lázaro estaba enfermo. Después, como decir, está durmiendo. Y después está muerto. Y después está en la tumba. Todo eso refiriéndose a prácticamente lo mismo. Ese estado de la mente ignorante, nublada, ciega por su ser egoísta. Entonces, estos son los versos, como ahora voy a leer Juan capítulo 5, 28 y 29, continuando como los versos que leímos ahorita, pero dice el 28 y 29, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo que todos los que están en las tumbas, mira esto, Lázaro estaba en una tumba, todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, verso 29, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y nuevamente estos versos de Juan capítulo 5, en este caso, verso 28 y 29, no se está refiriendo a tiempos finales del mundo escatológico o lo que sucederá después de la muerte, que estaremos en tumbas y vamos a resucitar y unos irán para el cielo, es como dice, para la vida eterna, y otros entonces resucitarán, como nos dice, para recibir el juicio. Y históricamente, espiritualmente, bíblicamente y naturalmente, estos versos nos está hablando de esta realidad natural. Aquellos que están muertos en las tumbas, eso es lenguaje no para interpretarse literalmente, no para creerse que está hablando de muertos en tumbas, como cuando uno va al cementerio y va entonces a ver esa realidad. No, no está hablando de eso, sino simbólicamente, figurativamente, en esta literatura está enfatizando el estado de personas muertas por su forma de pensar, su ignorancia de todo lo que la justicia y la vida buena, perfecta, pura, verdadera, en amor, en hermandad, en armonía, en compasión y todas esas verdades que representan el reino de Dios presente. ¿Ves? Es ese estado de esa persona ignorante que aquí simbólicamente nos dice, está en una tumba, muerto. Y por eso, por el Hijo, por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, por Cristo, los resucita. Como en 1 Corintios 15 nos dice, los muertos en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Resucitan primero, que nos está dejando saber esa realidad espiritual. Y por eso al resucitar nos enseña que eso tiene que ver a la persona cambiar su mentalidad, que lo motiva a vivir justamente, rectamente, lo que antes no podía hacer, ¿ves? Lo que antes era incapaz de hacer porque no tenía esa mentalidad. Al ser enseñado,
entonces ahí causa la motivación, la nueva fuerza, ¿ves? El nuevo espíritu que ahora lo motiva hacia la dominación propia, a su control propio, para vivir la vida eterna, refiriéndose a para vivir en su presente todo lo que la vida justa, pura y verdadera es, en acciones que van en esa misma sintonía. A la misma vez, como nos dice el verso 29, y resucitarán esos a vida eterna, y los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Vemos lo mismo, vemos a aquellas personas que resucitar tiene que ver con las personas en el primer siglo, veámoslo de esta forma. Estaban muertos basado a su condición, a su estado, a cómo su tradición religiosa, su sistema sociopolítico los había condicionado, y por eso tenían esa mentalidad que a través de la Biblia lo pone como que estaban muertos. Resucitaron a través del Evangelio de Jesús, a través de las enseñanzas, como vemos en Mateo, el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Si los lees, vemos que Jesús los fue concientizando, les fue enseñando una nueva forma de vivir. Y ahí a muertos, al escuchar la correcta forma de vivir, el espíritu de la vida eterna, ahí dice que resucitaron. Pero resucitaron y sus acciones, después de, como simbólicamente nos dicen, después que escucharon, ¿ves? Ahora las acciones que tomen va a causar el juicio. Y por eso vemos, unos resucitaron y sus acciones demostraron lo que escucharon basado al sermón del monte. ¿Sabes? Que escucharon cómo vivir justamente y decidieron vivir justamente. Pero entonces hubieron otros que resucitaron y decidieron seguir viviendo muertos. Y lo vemos cuando Jesús en Mateo capítulo 23, lee ese capítulo entero, Mateo capítulo 23, y vemos un ejemplo del estado de aquellos maestros de la ley religiosa, expertos de la ley religiosa, que por su tradición y religión y por su sistema sociopolítico y por la agenda que ellos tenían, pues ellos lo que querían era un reino físico y querían a un rey físico para entonces destronar a los que gobernaban esa jurisdicción de Jerusalén y en esa área, que eran en el contexto los romanos, y por eso ellos vivían en conflicto, tanto conflicto externo porque tenían que rendirle cuenta a las leyes y normas que el reino romano había establecido, pero peor, conflicto interno, porque dentro de ellos lo que dominaba era esa mentalidad muerta, incapaz de responder. Y a eso es lo que cuando los resucitó el Evangelio, sus acciones, si siguieron en esa conciencia descontrolada por el enojo, por la ambición del mundo exterior, por los placeres, por los deseos de un reino físico y lo que tengamos que hacer, si tenemos que mentirle a esos gentiles, si tenemos que lo que sea, vamos a hacer, ¿ves? Ahí el juicio. El juicio, porque es como decir, esas acciones iban a determinar sus frutos. ¿Qué iban a recibir? El fruto de esas acciones, de lo que el enojo, de lo que la ira, de lo que la busca de los placeres, tarde o temprano, le causa a la persona. ¿Ves? Esa mentalidad ofensiva, ese estado muerto, esas personas que entonces hieden, apestan,
tienen mal olor, refiriéndose a esa mentalidad y ese estado interno ofensivo que tarde o temprano, por ser hipócrita, por buscar manipular, por mentir, ¿ves? Tarde o temprano, la verdad, ¿ves? Lo que de verdad está dentro va a salir afuera. Y ahí la recompensa, y a eso es lo que la Biblia llama el juicio. No está hablando de allá en el futuro que todos los muertos se van a levantar y se van a parar al frente de Dios y Dios va a abrir los libros y los va a enjuiciar. Estos textos no se está refiriendo a eso. Necesitamos entender lo espiritual espiritualmente. Y así entonces, otros dos versos que comparto y estamos bien familiarizados. Romanos capítulo 8, verso 23. Y este es un verso bien conocido. Vamos a leerlo aquí. Quiero leer uno para entonces ir terminando. Romanos 8, 23. Nos dice, vamos a ver si lo encontramos por aquí. 8:23, no. Señor amado, yo voy a necesitar espejuelos pronto y tengo que usar esto y hasta sin esto. 26, 22. Y tenemos al Espíritu de Dios que nos... No, este no es. Romanos 8:23. Dios mío, pero ¿qué pasa? Romanos 8:23. Bueno, es donde dice, y la paga del pecado es muerte. Es ese verso. Tal vez yo estoy leyendo el verso que no es. Si es Romanos 8:6, vamos a ver si es el 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Bueno, inclusive vemos que este verso, Romanos 8:6, vemos que está diciendo esta realidad. Lo que sucede cuando el Espíritu, ¿ves? El Espíritu de la vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo o Cristo que representa el Espíritu de Dios dentro del ser humano, lo que sucede cuando ese Espíritu de vida, de luz, influencia, controla, inspira, motiva, anima los pensamientos, la mentalidad, la conciencia, ¿ves? Es la fuente que causa el enfoque de esa persona. Esa es su mentalidad, su conciencia, que así entonces demuestra su ser, demuestra su carácter. Y en esa mentalidad de luz, de vida, del Espíritu de Dios, vemos la vida. Y vemos como este verso nos enseña lo contrario. Y es la realidad de la vida de Lázaro, como vamos a ver en los próximos versos. Pero estaba buscando ese verso que dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No sé por qué tengo aquí Romanos 8:23. Estoy leyendo el verso 22, miro el verso 23. En esta Biblia aquí está y dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada, porque no, ese no es el verso. El verso que buscaba era cuando nos dice, creo que es Romanos 3 algo, porque la paga del pecado es muerte. Y el otro verso que quiero mirar es Primera de Corintios 15, y Primera de Corintios 15, en los versos del 55 al 57, dice, la muerte es devorada en victoria. Y dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Recordemos que la muerte es como decir, ese estado de la persona nublada, ciega, condicionada. ¿Y qué nos dice el verso 56? Basado a, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En esta pregunta que hace, la respuesta nos dice, pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte. ¿Ves? ¿Qué causa la muerte? Pecar.
¿Y qué es pecar? Pecar es fallar a la marca, es hacer lo erróneo. ¿Y de dónde proviene ese aguijón? ¿De dónde provienen esas acciones hacia lo mal? De la conciencia que el ser humano tiene, de los pensamientos. Y esos pensamientos forman fuerzas dentro de uno que lo motivan por las emociones, por los deseos. ¿Ves? Causa esos impulsos dentro de uno. Y si no se tiene control, vemos los ejemplos de los Karen y las Karen, de la gente a través del tráfico, cómo pierden el control. Y también vemos como la historia del amigo que conocí, que me contó lo que había tomado, la decisión que tomó, y por los resultados de perder el control, el dominio propio, vemos lo que causó. Y eso es lo que este verso 55 nos dice. Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley le da al pecado su poder. ¿Ves? La ley le da al pecado su poder. Es como decir, cuando uno va guiando en su carro y ve la ley, que el rótulo dice en la ley, uno va guiando y la ley dice en esta zona 35 millas por hora. Y ahora viene el impulso interno de uno, la mentalidad de uno, que uno ve el letrero y sabe que por esta zona esta es la ley. Pero entonces uno, por sus emociones, necesito ir a echarle gasolina al carro, necesito ir a comprar algo que tengo hambre, no me importa, y por mi mentalidad nublada desobedezco la ley. ¿Ves? Ese impulso dentro de mí causó errar a la marca, causó mi error, causó el pecado. Y después viene un poco más adelante, un policía para uno, le da un ticket, y vemos cómo espiritualmente la paga del pecado es la muerte. En este caso, naturalmente, el error de uno dejarse llevar por los impulsos internos de la vida te van a traer consecuencias tarde o temprano. Y aquí es donde las enseñanzas espirituales es para que uno crezca naturalmente, para vivir sobrenatural. Antes uno vivía en que uno se dejaba guiar por todas las emociones y los impulsos y los arrebatos y esa mentalidad. Ahora uno crece en el espíritu de la vida justa, eterna y presente. Y eso es lo que esta enseñanza de Lázaro y de todos estos versos nos enseñan. Quería utilizar todo eso como base para que nos enseñe, nos aporte al entendimiento y comprensión de esta literatura que vemos en el Nuevo Testamento. Literatura figurativa. Y esta historia de Lázaro es una historia que representa la vida natural de cada ser humano. Y voy a tocar algunos versos y termino. Lee la historia de Lázaro entera y estudia las palabras que más resalten su significado en griego. Y nuevamente, aquí en mis notas las voy a dejar todas estas palabras y su significado para que veamos y entendamos el espíritu de la enseñanza. En Juan capítulo 11, verso 4 nos dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Cuando miramos, ves, la historia, que nos resalta que esta condición de enfermedad no terminará en muerte, ¿ves? Porque la enseñanza es el poder del Hijo, el poder de Cristo, que Cristo representa al Espíritu de Dios en la conciencia del ser humano, que corrige la muerte, que corrige los pecados, que corrige la mentalidad que la persona tenía,
que lo mantenía en ese estado de oscuridad, de ignorancia, y por eso cautivo, esclavo de sus pasiones y emociones. Y aquí las enseñanzas, lo que representa a Cristo, el Espíritu de Dios, dentro del ser humano que lo resucita. Y por eso, como dice Jesús, qué bueno que esto está pasando, porque esto va a traer una grandiosa enseñanza para todos. Una historia. Y vemos aquí ciertas palabras. Otro de los versos, Juan 11:11. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Pablo, creo que en Efesios capítulo 5, verso 14, creo que es, que dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vemos los términos simbólicos, pero está diciendo algo espiritual, natural. ¿Ves? Al ser entendido los símbolos, se entiende el mensaje natural que responsabiliza a uno para estar despierto. ¿Ves? Para estar sobrio, no para estar durmiendo. Uno durmiendo es uno ignorante en el sueño de la vida. Y por eso el estado de muerte. Otro de los versos, Juan 11:23, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y por eso vemos, tu hermano resucitará, ves, el que estaba en la tumba, como cuando leí en Juan capítulo 5, versos 28 y 29, lo que la tumba y la muerte representa. Esos muertos espiritualmente que resucitaron por el Espíritu. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Acá a través de los evangelios, la vida de Jesús en estas historias representa tanto una realidad histórica como en esta literatura una realidad espiritual. Representa lo que el Espíritu de Dios causa dentro de un ser humano. A través de la literatura, ese ser humano y ese ser espiritual se unifican en lo que llamo parábolas, que llamamos evangelio. Y por eso la voz de Jesús unificada históricamente en la voz de Cristo, del Espíritu de Dios dentro del ser humano, quien es el que contiene el poder de resucitar a muertos de ese estado de muerte. Es ese espíritu que es formado, que se causa dentro de los seres humanos que están muertos, ves, que están ignorantes, y resucitan de ese estado, cambian su forma de pensar cuando otra persona o situación de la vida les enseña una alternativa o una forma diferente de vivir. En el caso de los evangelios, el maestro por excelencia que impartió el Espíritu de Cristo para que fuese formado en los discípulos era Jesús. Y vemos que entonces al tiempo que las personas del primer siglo escucharon las palabras de vida, el evangelio, ¿ves? Sus mentalidades fueron cambiando. Y a eso es que pasaron de muerte a vida. Asimismo, como en la situación de Lázaro, las palabras, ¿ves? Las palabras que contienen poder causaron ese nuevo espíritu, esa nueva información, esa nueva mentalidad que entonces sacó a seres humanos de la condición que estaban antes esclavos a su mundo sociopolítico, tradicional, religioso, y ahora en Cristo, ¿ves? En un nuevo espíritu, mentalidad,
resucitados a una vida de justicia, hermandad, amor, paz, felicidad, gozo, contentamiento, plenitud, presente, ese estado nuevo. Y eso es lo que la Biblia llama esa anástasis, como decirle, esa resurrección. Y vemos que prácticamente te invito a leer esa historia de Lázaro y estudiarla bien, porque eso es lo que enseña la realidad de que la muerte y la resurrección de Lázaro es la historia de cómo un muerto espiritual por Cristo es resucitado al espíritu de la vida eterna. Y cómo nos lo cuenta a través de un lenguaje figurativo para nosotros entender lo que la muerte, y cómo la Biblia describe lo que es ese estado de muerte, lo que es el estado, como nos dice, de estar 4 días en una tumba, ya tiene mal olor, apesta, refiriéndose a ese estado de las personas por esa actitud ofensiva. Y como les di diferentes ejemplos. Esta historia de Lázaro es una historia que se manifiesta a través de seres humanos y es una realidad que tú y yo vivimos y nos concientiza hoy a responsabilizarnos de cómo administramos nuestras emociones. ¿Tenemos un buen dominio propio o estamos esclavos a la ilusión del mundo exterior, los placeres, el mucho trabajo y la ambición de que tengo que tener? Tal vez para otros es los temores del mundo presente con las guerras, con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo que causa esa mentalidad oscura, ignorante, que toma posesión de uno a través del miedo, a través de la ansiedad, a través de la impaciencia. ¿Ves? Y todo eso puede llevarnos en días a perder el control de uno mismo y hacer y tomar situaciones erróneas porque nuestra mentalidad se nubló. Pasamos de enfermos a dormidos, a muertos, apestosos. En ese sentido espiritual de esa cadena de pensamientos que erróneamente nos lleva a pecar, a hacer lo erróneo, a fallar a la marca. Y por eso en Cristo es el desarrollo de ese ser interior, de crecer en cómo manejamos nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Pero la vamos a manejar con conocimiento. Conocimiento de todo lo que entonces Dios, como cualidades, características o atributos, su reino y todo lo espiritual es, para que sean nuestra ancla siempre presente a través de las situaciones de la vida. El mundo exterior traerá las guerras, traerán las situaciones. 2024 traerá muchas situaciones. ¿Cómo vamos a corresponder? Mientras más desarrollemos el reino de Dios interno en nuestras mentes y corazones, viviremos siempre en el estado de paz, de contentamiento, de felicidad, de seguridad, porque dentro de nosotros estamos siempre en presencia con la vida, con Dios, con el espíritu de vida eterna. Y como Pablo decía, cuando uno está ausente del cuerpo, ¿ves? Si estamos arraigados al cuerpo y esclavos del cuerpo, en el sentido de que vivimos por el cuerpo y para satisfacer el cuerpo y por las pasiones del mundo, pues cuando estamos en esa conciencia, no estamos presentes en la de Dios. Pero cuando estamos ausentes de esa conciencia, cuando la mentalidad y conciencia que predomina en nosotros es la espiritual y la divina, que eso se refiere a ese estado natural que hoy uno puede llegar a vivir estando claro, estando en una mentalidad de que
yo y el Padre somos uno, como Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice. Y también podemos leer Juan capítulo 17, verso 21, para que todos seamos uno. Uno en esa mentalidad espiritual, uno en esa esencia, uno en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, uno que diariamente procura crecer a la medida y a la estatura de Cristo, de ese espíritu interno que tú posees, que es la perla de gran valor que está escondida dentro de ti. Ese tesoro que uno tiene, que al uno descubrirlo dentro de uno, esa mentalidad llena a uno en su presente de paz, de seguridad, de contentamiento, de felicidad. Ausentes del cuerpo, es entonces estar presente en Dios. La historia de Lázaro. Crezcamos en el entendimiento espiritual natural de ella, porque es la historia tuya y mía. Nos vemos en el próximo video y recuerda, si este tipo de contenido te gusta, te invito a mi otro canal en YouTube. Se llama y busca por Universidad Cristo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.